Lady Sapster, la madrastra de Eleanor, esperaba la ocasión de ponerla en evidencia en los lugares más frecuentados y de la más humillante de las maneras. Eleanor, que estaba en el centro de atención de aquel círculo de gentes, se dejó ir hacia atrás, desplomándose en brazos de Mr. Knight. El brazo del hombre la sujetó de la cintura y evitó la caída, al tiempo que la retenía junto a él. Estaba cógida, atrapada entre una antigua pesadilla y otra nueva. Eleanor luchó por cobrar aliento y aplacar el pánico, cada vez más intenso. Era la única que sabía hasta qué punto Lady Shapster podía ser malévola. Desde mucho tiempo atrás, cuando Eleanor tenía 11 años y su padre había llevado al hogar a aquella elegante viuda, su nueva esposa, Eleanor había sufrido que todas sus faltas fueran reveladas y todos sus fallos fueran expuestos a los ojos de los demás. Por otra parte, Eleanor apenas podía imaginarse hasta dónde podría llegar la venganza de Mr. Knight cuando se conociese su verdadera identidad. Le resultó peculiar que a medida que iban pasando las horas, crecían su temor de hacer el ridículo ante la multitud y su miedo al desdén de Mr. Knight. Su excelencia. Lady Shapster hizo una inclinación de cabeza y una reverencia que era toda una sinfonía de elegancia, desplegando su brillante vestido de seda de color azul del mismo modo que un pavo real despliega su plumaje. Al parecer, pues, no había reconocido a Eleanor. Sin embargo, sí al levantar la vista. Se percataba de que había rendido pleitesía a su humilde hijastra, ¿cómo lo tendría que pagar ésta? Lady Shapster habló entonces con su voz profunda, cálida y refinada. «Qué bien encontraros sana y salva. Vuestro tío no hace más que preguntar por vos». Hacía 8 años que Eleanor había escapado del dominio de Lady Shapster, 8 años que no se veían las caras, 8 años durante los cuales Eleanor no se había enfrentado a su madrastra. «¿Mi tío?», exclamó Eleanor sintiéndose torpe y humillada, se estaba refiriendo a su padre. «Vuestro tío, sí, Lord Sapster. Mi marido». Lady Sapster miró a Eleanor. En sus ojos había una exigencia, la de que la mujer que tenía delante reconociera su relación con ella. En realidad, la joven aún no le había devuelto la mirada. Sin embargo, Lady Shapster se concentró en imponer su voluntad sobre la joven que había sido presentada ante todos como la futura duquesa. Al forzar a la supuesta Madeline, que no tenía paciencia con Lady Shapster, a admitir que estaban emparentadas, Lady Shapster obtendría una pequeña victoria ante la nobleza a la que Madeline pertenecía. «Os recuerdo, Lady Shapster. Recuerdo que vos, Eleanor, habría querido poder olvidar, pero había sido vejada por aquella mujer, por su maldad y sus maneras crueles, en infinidad de ocasiones». Creyéndose victoriosa, Lady Shapster sonrió con los labios tensos en una parodia de gentileza. Su nariz respingona aleteó en el aire. Se mantuvo firme de tal manera que nadie habría podido moverla. Todo ello formaba parte de su carácter, tenacidad, altanería y 59. Determinación. No obstante, detrás de aquella fachada de nobleza, había una persona cuyo corazón de hielo no se derretía por nada. Eleanor lo sabía muy bien. Durante mucho tiempo una sola mirada gélida de aquella mujer habría bastado para paralizarla. Entre Eleanor se extendía una helada y vasta tierra baldía. Detrás, el calor de Mr. Knight había comenzado a traspasar sus ropas y sentía el ardor del fuego del infierno. No tenía a dónde escapar, de modo que, aunque de mala gana, permaneció quieta. «¿Dónde está nuestra querida Eleanor?», preguntó Lady Shapster mirando a su alrededor, como si estuviera ansiosa de ver a su hijastra, cuando la joven sabía muy bien que nada podía estar más lejos de la verdad. «Me dijisteis que había vuelto del continente con vos. Sería terrible que le hubiera pasado algo». ¿Terrible? No, al menos para Lady Shapster, la desaparición de Eleanor habría sido un gran alivio. Eleanor nunca había sido más que un estorbo al que se podía evitar sometiéndola por completo. Eleanor ha regresado bien de salud. Sin embargo, no se quedó en Londres. «Le habría encantado tener la oportunidad de veros», dijo Eleanor, aunque aquellas palabras casi la ahogan. «Qué gentil. Una joven difícil, por supuesto, y también extraordinariamente hermosa. No se parece del todo a vos,
Excelencia, dijo Lady Shapster, que sonreía como una chiquilla, pero su padre y yo os queremos mucho. Os hemos echado mucho de menos a ambas. En ese momento, una mano grande y cálida se apoyó en el hombro desnudo de Eleanor. Era Mr. Knight. La presión de sus dedos era intensa, como si pretendiera conducirla a la fuerza a la prisión de Negate. Sin embargo, por algún motivo, se sintió confortada. Presénteme, le ordenó en un tono ligeramente abrupto. Quiero conocer a esta dama tan encantadora. ¿Acaso Mr. Knight la consideraba atractiva? De hecho, no habría sido el primero. Nadie había advertido la frialdad con que Lady Shapster calibraba y evaluaba a los hombres. Por supuesto, Lord Shapster nunca lo supo, ya que solo pensaba en su propio bienestar, y Lady Shapster estaba segura de que ella se lo proporcionaría. Lady Shapster, dijo Eleanor no sin cierta desgana, este caballero es mi prometido, Mr. Remington Knight, dijo, y se maldijo a sí misma en silencio. ¿Por qué persistía en ser solícita con él? Era como si lo estuviera señalando como suyo, algo muy alejado de la verdad. No lo amaba y, más importante aún, la propia Madeline. Tampoco. Y era con esta última con quien se hallaba prometido. ¿Acaso Eleanor lo había olvidado? Mr. Knight, dijo Lady Shapster, murmurando apenas el nombre del americano, al tiempo que le extendía la mano para que él la besase. Me alegra saber que no tardará usted en formar parte de nuestra familia. Eleanor habría querido preguntar por qué. ¿Por qué razón podía quererlo Lady Shapster en el seno de su familia? Vivía por y para su posición social, y era una mujer dispuesta a luchar con uñas y dientes por defender su estatus en la alta sociedad. ¿Por qué le daba la bienvenida a un cualquiera, cuando despreciaba a ciertos miembros de la propia aristocracia? Mr. Knight tomó aquellos dedos enguantados e inclinó la cabeza hacia ellos. Eleanor sabía por qué. Porque era hermosa, y más aún, porque él se mostraba con ella de aquel modo indefinible que era una especie de garantía de que sabría cómo satisfacerla. A Lady Shapster le gustaba ser halagada, provocar aquella clase de atención aduladora que alimentaba con tanto placer su presunción. Eleanor deseaba separarlos y mantenerse en medio de ellos con las uñas preparadas. Es un placer conocer a un miembro de la familia de mi prometida, dijo Mr. Knight. Se apartó un paso de Lady Shapster y besó la mano de Eleanor con tan concentrada atención que ella se sintió a un tiempo halagada y nerviosa. Sonrió a su prometida y, dirigiéndose más a ella que a Lady Shapster, añadió, espero conocer lo antes posible a Lord Shapster y al resto de la familia de Lacy. En cuanto a mí, repuso Lady Shapster, dedicando una caída de ojos al americano. Y con un tono de voz que solo a él iba dirigido, espero verle a usted en otra ocasión, en circunstancias más íntimas. Eleanor hizo una mueca de dolor, como si la hubieran abofeteado. ¡Qué atrevida!, murmuró Lady Cordalfetch y el murmullo llegó hasta los oídos de Eleanor. Descarada, coreó Lord Stradling. Saltaba a la vista que el hecho de ser Lady Shapster una aristócrata y una beldad reconocida por todos le ganaba la simpatía de muy pocos y el desprecio general. Lady Shapster oyó los comentarios y se puso rígida, con los desnudos hombros encogidos, pálida, como si estuviera a punto de desfallecer. Indignada, miró hacia Eleanor y entornó los ojos. Excelencia, dijo mientras observaba con detalle el rostro de la joven, como si fuera la primera vez que la veía. ¿Me equivoco si afirmo que habéis cambiado? Oh, no. No, pensó Eleanor. El momento había llegado. Todo hacía pensar que Lady Shapster la había reconocido. Por fin había conseguido verla de verdad bajo su espléndido vestido y el elegante corte de pelo. Eleanor lo olvidó todo acerca de la valentía. Olvidó los consejos de Madeline. Se acobardó. Pero Mr. Knight aún estaba allí, reteniendo su mano entre las de él y muy cerca de ella. Habló entonces en un tono de voz tan bajo que no podía llegar al gentío, pero sí a oídos de la dama. Su excelencia estará encantada de saludarles, pero de uno en uno. Necesita un poco de aire. Por otra parte, hace demasiado tiempo que deseo bailar con ella. La mirada de aprobación del resto de las damas estuvo a punto de hacer que Eleanor brincase. Lady Shapster,
Sin embargo, no había sonreído. Continuaba mirándola, escrutando sus facciones. Esperaba confirmar sus sospechas. Eleanor aceptó de buena gana el brazo de Mr. Knight. «¿Vamos a bailar?», exclamó. La pista de baile estaba repleta de gente. Mr. Knight cogió a su prometida del brazo para alejarla de su nutrido número de admiradores. «Advierto que no os gusta en absoluto esa mujer», dijo a la joven cuando se hubieron alejado lo suficiente. «No la encuentro divertida», contestó Eleanor, intentando ser lo más educada posible. «No os gusta en absoluto», repitió Mr. Knight. Eleanor jamás habría podido decir eso. Su intención era contenerse en todo momento. Puede que Lady Shapster no sea demasiado discreta, y a menudo es capaz de herir a los demás a causa de su marcada falta de tacto. «No os gusta nada», insistió él. «De acuerdo». «No me gusta nada», reconoció Eleanor con un suspiro, mientras esperaba que la tormenta comenzase. Sin embargo, no pasó nada. Nadie había escuchado su confesión. Nadie excepto Mr. Knight, que la había conducido a cometer aquel terrible pecado. «Pero no quiero que piense usted mal de ella a causa de mi antipatía», agregó Eleanor. «¿Por qué no?», le preguntó Mr. Knight con impaciencia. «Seréis mi mujer. ¿Acaso no estoy obligado a escucharos?». Aquella fe ciega la dejó sin respiración. Sintió un escalofrío en la espalda. Sabía que Lady Shapster los estaba observando con los ojos entrecerrados. Antes de que acabara la noche, aquella mujer iba a arruinarle la vida una vez más. Esperaron un momento en la pista a que se formara el resto de las parejas. «Es vuestra tía», dijo Mr. Knight. «Es la segunda mujer de mi tío, la madrastra de Eleanor», dijo la joven. Y cómo odiaba Madeline aquella relación, a pesar de ser un pariente tan lejano. Eleanor volvió a pensar en su encuentro con Lady Shapster y comprendió que debía haber actuado como lo habría hecho Madeline, es decir, debió haberse mostrado áspera al tratar a semejante monstruo. De haberlo hecho, Lady Shapster no estaría entonces vigilando la pista de baile, fisgoneando por sobre sus hombros, intentando echar otro vistazo a Eleanor. «Es fría como un témpano», dijo Mr. Knight. Eleanor se mostró sorprendida ante su agudeza. «¿Me equivoco?», insistió el caballero. «No, está en lo cierto», contestó Eleanor, sorprendida de lo fácil que resultaba dejar a un lado las reglas de la buena educación una vez se había dado el primer paso. Muchos hombres, sin embargo, la admiran por su belleza. La belleza es algo más que una cabellera rubia y un generoso par de... Mr. Knight cayó a tiempo. Eleanor lo miraba a los ojos con aire interrogativo. Él sonrió, francamente divertido. «Actuáis como una inocente. ¿Aquel novio que tuvisteis no os enseñó nada?». El novio de la verdadera Madeline le había enseñado mucho más de lo que Eleanor quería imaginar. «No sé a qué se refiere», dijo la joven apretando los labios. «Probablemente no lo sabéis», le contestó Mr. Knight, que buscaba su mirada. «No deja de ser interesante. Cuando vi a Campión habría jurado que tenía sangre roja en sus venas». La música cesó, y las parejas abandonaron la pista. Remington cogió a su prometida de la mano, un caballero inglés le habría ofrecido la suya, y la condujo hasta el centro del salón. «¿Qué os ha hecho Lady Shapster para que tengáis tan mala opinión de ella?», preguntó a Eleanor. «Intentó casar a Eleanor contra su voluntad», respondió ella con un hilo de voz. Mr. Knight no pareció sorprenderse. La música volvió a sonar, y las parejas se formaron de nuevo. ¿Eleanor no estaba de acuerdo con la elección? También Remington bajó la voz. Eleanor tenía 16 años, y Mr. Arniman, 70 desagradables y libertinos años tenía aquel vejete maloliente y achacoso. El estómago se le revolvía de solo recordarlo. Pero era un hombre muy rico, con un pie en la tumba y el otro bajo una bolsa de hielo. Aquella dote habría sido una importante contribución a las arcas de la familia, añadió con amargura. El baile volvió a separarlos y Eleanor escrutó una vez más entre la multitud. Los asistentes la miraban a ella y a Mr. Knight. Obviamente, eran tema de toda clase de especulaciones. Se mantuvieron juntos unos cuantos compases más.
Profesáis una gran lealtad hacia vuestra prima, dijo Mr. Knight. Sí, dijo Eleanor. Madeline la había salvado de aquel odioso matrimonio y le estaría eternamente agradecida por ello. Eleanor, quien os juro que es la mujer más tímida que conozco, me envió una nota en la que me pedía auxilio a través del casero. Acudí a toda prisa, me la llevé lejos y nunca volvió a casa de su padre. ¿Por qué esa mujer intentó forzar a vuestra pobre prima? Dijo Mr. Knight mirando a Eleanor a los ojos, pero no sin antes asegurarse de que no había perdido de vista a Lady Shapster. Le bastó usar su peculiar voz y Eleanor se acobardó, dijo, y al recordarlo se sintió humillada. Cuánto había detestado aquellas escenas en la época en que le parecía que todo el fuego del infierno caía sobre su cabeza. Bastaba con el recuerdo de las manos temblonas de Mr. Arniman para que perdiese la calma. Más tarde, cuando la voz de Lady Shapster dejó de surtir efecto, encerró a Eleanor en su habitación y la castigó a pan y agua. Cuando la duquesa la rescató, Eleanor estaba irreconocible. Eleanor ya no tenía hogar, no tenía nada, salvo lo que Madeline le había dado, y a pesar de que ésta había tratado siempre que su prima sintiese que lo estaba ganando con su trabajo, Eleanor sabía a la perfección que estaba en deuda con Madeline. Por ese motivo no dudó en ayudarla cuando ella se lo pidió. Era una locura, y nunca se lo había parecido tanto como en aquellos momentos, cuando veía a su madrastra conversando con Orada y dirigiéndole gestos acusatorios con el dedo. ¿Por qué Lady Shapster se vanagloria públicamente de su relación con vos? Más bien debería odiaros, dijo Mr. Knight. Ella desprecia a todos, pero se cuida muy bien de mantener lo que llama el sitio que le corresponde en la sociedad, respondió Eleanor, dejando claro que estaba produciendo palabras de Lady Shapster. No entendía la relación que manteníamos mi prima y yo cuando quiso obligar a Eleanor a casarse, de modo que ahora se arrepiente de sus actos. Es importante para ella mantener su relación con el duque de Magnus, más que nada porque su esposo es el hermano más joven del duque. Cuando estemos casados, le haremos un sitio a vuestra prima en nuestro hogar. No temáis, querida duquesa. La querré tanto como vos a ella. Eleanor se ruborizó. Mr. Knight siempre hallaba las palabras justas e infundía luz a su corazón. La odiaría cuando descubriese la verdad. De todos modos, Eleanor no quería posponer el desenlace más allá de aquella misma noche. Pero, por el momento, la noche le pertenecía. Al compás de la música, sudando por todos sus poros, él acaparaba su visión. En ocasiones quería atrapar un soplo de su fragancia, como quien busca aire fresco, aroma de canela, de blancas sábanas limpias. Mientras estuviera cerca de él, no debía pensar en cosas como placeres y camas. Ello la llevaría a placeres y camas. Por supuesto, era imposible, ya que desde el otro lado del salón Lady Shapster había acabado su conversación con Horaria y señalaba a la pista de baile con un dedo acusador. Era el momento que Eleanor había temido toda la noche. Para su asombro, Horatia echó la cabeza hacia atrás y rompió a reír. Uno de sus amigos se le acercó y le hizo alguna pregunta. Cuando Horatia respondió, el amigo en cuestión miró a Lady Shapster, y luego a Eleanor, y también se echó a reír. El rumor se fue difundiendo. Los presentes reían, mirando a Lady Shapster como si estuviera loca. Lady Shapster, al manifestar sus sospechas, se había encontrado con la burla de todos. Las mejillas de la dama iban cobrando la apariencia de tizones ardientes mientras meneaba la cabeza y se alejaba. Eleanor se sintió atrapada entre el sentimiento de triunfo, ya que había vencido, y el temor al futuro, pues Lady Shapster nunca olvidaba, jamás lo había hecho hasta entonces. Algún día, de algún modo, su venganza caería sobre ella. Pero, quizás, aquella noche Eleanor podría hacer lo que habría hecho Madeline y vivir el momento presente. Durante la velada estaba en condiciones de dejar a un lado sus temores y comportarse como cualquiera de las jóvenes que bailan su primer baile en sociedad con el más apuesto de los caballeros de la fiesta. En uno de los espejos pudo admirar a una damisela que se movía con gracia, vestía con elegancia y lucía un peinado resplandeciente y sofisticado. Observó que la imagen imitaba sus movimientos. Llevaba las ropas de Eleanor. Hasta que comprendió que aquella deslumbrante joven no era otra que ella. Ella era la única que bailaba como en un sueño.
El corte de pelo había transformado sus facciones. Se la veía más joven, más alegre, sorprendentemente a la moda. Se parecía más a Madeline y más a Eleanor si su madrastra no hubiera aparecido nunca en su vida. Sonrió a su imagen en el espejo. Encantada con la idea de que un simple peinado bastaba para cambiarla, pero espiándose inconscientemente, comprendió que sus mechones resultaban engañosos. No importaba todo el temor que sintiera por dentro, porque nadie podía ver qué había tras aquella espléndida apariencia. Nadie, excepto Mr. Knight. Él la cogió de la mano para dar un paso largo y la miró a los ojos. El hombre tenía una manera especial de bailar, parecía estar haciendo el amor. A su lado, Eleanor se sentía la mejor bailarina del mundo. Se movían juntos, y cuando la música cesó Eleanor no pudo reprimir una sonrisa. Era feliz. Esa noche, por el momento, era feliz. Desde lo alto de la escalera, el mayordomo golpeó el suelo con su bastón. Su Alteza Real, George, príncipe de Gales, anunció. Todos los presentes se volvieron para contemplar la gran figura masculina que los miraba desde la altura y les sonreía de una manera encantadora. Sus brillantes cabellos castaños se disponían en ondas sobre la frente, su vientre se balanceaba ante él a medida que bajaba la escalera. En su juventud, el príncipe había sido un hombre atractivo, ahora, pasados los 40, había dejado de serlo, pero gustaba de las fiestas y se enorgullecía de reconocer a cada uno de los asistentes por su nombre. A medida que avanzaba, los caballeros se inclinaban ante él y las damas le hacían reverencias. Eleanor hizo lo propio, pero apenas se levantó advirtió que el príncipe se había detenido ante ella. Lady Sherborne, ¿o puedo llamaros ya duquesa de Magnus?, dijo, al tiempo que dedicaba una sonrisa radiante a la joven y le pellizcaba un cachete. Ella también sonrió. Es un gran placer ver que ha regresado a nuestra tierra después de una ausencia tan larga. Os hemos echado en falta de todo corazón. Eleanor estaba desconcertada. Poco se había preocupado de Madeline durante su presentación. Lo cierto es que Eleanor pensaba que Su Alteza se habría sentido un poco asustado por la franqueza y la vivacidad que demostraba su prima. ¿Por qué la distinguía ahora entre todas las demás? Gracias, Alteza. Estoy muy contenta de haber vuelto a casa. Tenéis que venir a Carlton House a visitarme, dijo el príncipe y, volviéndose luego hacia Mr. Knight, agregó, por supuesto, os espero con vuestro caballero americano. Es un placer conocerlo, y un placer jugar con él. Su Alteza me honra, dijo Mr. Knight, inclinándose. Esperamos que asista a nuestro baile pasado mañana por la noche. Cuenten conmigo, dijo con satisfacción el príncipe George. Lady Picard le guiñó un ojo, y él se giró hacia ella. Una fiesta magnífica, como de costumbre, milady, exclamó. Cuando el interés de los asistentes fue decreciendo y se dispersaron, Eleanor se volvió hacia Mr. Knight. ¿A qué viene todo esto?, preguntó Eleanor. Me debe dinero, contestó Mr. Knight, con una sonrisa radiante. De modo, querida, que nuestra unión cuenta con la bendición real.